El origen ilegítimo del gobierno de Temer, tarde o temprano iba a significar un deterioro en su capacidad de conectar con la sociedad. Sobre todo porque lo que estaba detrás, y es una discusión que hay que dar ahora, es la agenda de políticas públicas. Entonces, lo que hay que preguntarse, tú acabas de mencionar a Globo, es ¿por qué apretan ahora el botón de salida? Porque lo que hizo Globo es el botón de salida. Hace 2 meses que está esta grabación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y eso significa que hay una división en el bloque de poder que generó las condiciones para la salida de Dilma y la entrada de Temer. Hay una división. Y hay que empezar a entender por dónde está la lógica, porque si no, no vamos a entender lo que va a pasar ahora. Que hay básicamente 3 hipótesis en cuanto a lo que sería el proceso natural, incluso institucional, que hay que desear que ocurra. Cuidado con que Brasil se acerque cada vez más a la ilegalidad, porque va a ser muy complicado. Entonces, ojalá, por el bien de Brasil y por el bien de toda la región, el proceso que se dé ahora sea lo más legal posible, dentro de lo que ustedes acababan de mencionar, ¿no? La incertidumbre con relación al propio sistema político en general. Pero cuidado con creer que el único factor que está en juego es el sistema político. Porque todos creemos que una crisis política se resuelve desde el sistema político. Lo que está claro que se está casi ya anulando la capacidad del sistema político de ser el que resuelva esto. Entonces hay que entender el factor de los medios, el factor judicial y el factor económico. El factor de los medios lo acabas de mencionar. Globo haciendo política directa, siendo quien dice... Todos los presentadores. Imagínate vos diciendo tiene que renunciar Tabaré Vázquez. Eso es lo que está pasando en Brasil con Globo. Detrás de esto hay un problema más grande, que no es político, que es una estrategia para cambiar las características de Brasil que conocemos los últimos 40 años. Brasil se está desangrando. Es muy difícil recuperarse de lo que está pasando. Es un deterioro institucional y es un gran deterioro económico. Sí, y no es casual eso. Se cayó la bolsa, digo, decir, y eso impacta en Uruguay. No creamos que no. Quiero después un minuto hablar de eso, pero ¿por qué quiero decir esto del factor económico? Porque si no, uno no entiende qué guión hay detrás. ¿Qué se pretende de esta última etapa de Brasil? Sacarlo de ser un jugador global. Y eso tiene actores externos e internos. Externos son muy claros, ¿no? A muchos les molestó el Brasil irrumpiendo en el terreno internacional. En lo económico, en lo político, en lo militar. Siendo el factor que creaba una cohesión en América Latina capaz de influir en la política internacional de un lugar distinto. Liderar. Exacto. Hubo una operación que también tuvo conexiones nacionales para que eso dejara de ser así. Y la gran explicación tiene que ver con la burguesía industrialista, histórica en Brasil. Repito, no es un tema de la izquierda, esto tiene más de 40 años en Brasil, que se le llamaba el desarrollismo. Es una burguesía industrialista con vocación de transformar a Brasil en un actor global. Eso dejó de existir. Gran parte de sus sectores se volvieron sectores financieros. Y una parte muy fuerte se mantuvo en el sector agrícola. Ese Brasil empresarial no le interesa el modelo del Brasil jugador global. Quería volver al Brasil productor de materias primas y básicamente hay una discusión sobre el Brasil privatizado. No nos damos cuenta, pero la agenda de Temer, como fue al final una parte de la agenda de Dilma, cuidado con esto. Por eso también recién se mencionaba las movilizaciones populares. Recordemos que al final del gobierno de Dilma no había movilizaciones defendiéndola. Había movilizaciones contra el golpe. Pero hubo un sector muy amplio de la sociedad que dejó de ver al gobierno de Dilma como un gobierno que la representaba, porque ya había empezado un ajuste. Y lo que hizo Temer es profundizar ese ajuste. Las últimas medidas, que acá ni las discutimos, yo mencionaba la otra vez que nos pasamos hablando de Venezuela y no nos dábamos cuenta que estaba por explotar una bomba, pero no solo por esto que está pasando ahora políticamente. En Brasil hay un gran ajuste social y laboral. Social, congelaron el gasto por 20 años. Un gobierno ilegítimo, con 2 años de mandato, toma una decisión por 20 años, que es congelar el gasto social por 20 años. Y luego las medidas laborales, tercerización, privatización de la seguridad social y flexibilización laboral. Claro. ¿Saben qué significa eso? Una agenda para volver a poner a Brasil competitivo en el mundo con costos laborales bajos. Y nosotros lo mirábamos como si fuera un problema
interno de Brasil. ¿Saben qué significa eso? Un gran problema para las empresas uruguayas que van a tener que competir con un país enorme que produce las mismas cosas que nosotros, pero a costos laborales más bajos. Ahora se agrega un problema más grave, que es la devaluación, que acaba de ocurrir en 24 horas. Sí, sí. 9% de devaluación en Brasil, 7% en Argentina, 1% en Uruguay. ¿Eso qué significa? Vamos a tener problemas, vuelvo a esto que tú decías, ¿no? El efecto en Uruguay. Hay un efecto político que nos debería llamar a preguntarnos ¿por qué tanta cláusula democrática en Venezuela? Que está bien, yo no quiero eludir la discusión sobre lo que pasa en Venezuela. Acá lo hemos hablado. Y ahora, yo quiero escuchar dónde están los que en algún momento dijeron hay que empezar a dialogar con Temer, está mal que se reciba a Dilma Rousseff en Uruguay, está mal que se le agradezca 2 años de periodo de su gestión con gestos hacia Uruguay, eso nos va a crear un malestar con el gobierno actual. Y ahora, los que se sacaban fotos con Temer, ¿qué van a hacer? Entonces, cuidado, es un efecto político, pero inmediatamente es un efecto económico. Brasil siempre nos llevó puestos cuando aparece en crisis, recordemos el 2000, 2001, 2002. Inestabilidad en Brasil es una muy mala noticia para Uruguay. Inestabilidad política nos tiene que preocupar porque somos parte además de muchos escenarios conjuntos, Mercosur, UNASUR, CELAC, OEA, estoy esperando, ¿no?, algún comentario de la OEA, porque es gravísimo lo que está pasando. Hay diputados que dicen suspender las elecciones del 2018 para tratar de perpetuarse. Y la gente está pidiendo elecciones ya. En la calle, fuera Temer, elecciones ya. Ahora, para que la gente entienda así como brevemente... dijimos, terminaste la entrevista con Dilma Rousseff con esta pregunta. ¿Y ella qué dijo? Elecciones. Y estabas hablando con una presidenta electa por 56 millones de personas que había sido apartada por un poder del Estado que es el poder legislativo, que hasta ahora sigue sin probarse un solo elemento vinculado a corrupción de Dilma Rousseff. Entonces sigue siendo la única argumento del impeachment un tema de cómo manejó las cifras fiscales. Frente a lo que estamos escuchando ahora, parece ridículo. Es como que a vos te saquen de la presidencia por una infracción de tránsito y pongan a otro que roba autos. O sea, es una locura. Ahora, las elecciones son el único camino que recupera legitimidad en Brasil. No hay otro. Claro, el tema y van a bloquearlo porque los que no les... Las otras dos opciones son una sucesión de nombres, que es muy complejo porque tendría que ser el presidente de diputados, que casualidad, también investigado, el presidente del Senado, o casualidad, también investigado, y después viene la presidenta del Tribunal Supremo Federal de Justicia, que vuelvo al tema. El factor judicial es clave. Los que están empoderados en este momento es el Poder Judicial. O sea, puede perfectamente aparecer alguien, mujer u hombre, como presidente de Brasil, con la lógica judicial. Lo cual, cuidado, también es muy complejo. Esto ya pasó en Italia. Recuerden que una época de la política italiana se resolvió con la aparición de figuras del Poder Judicial con la idea de somos los únicos que no estamos corruptos. Entonces, otra versión, que luego fue la derivada en Italia y que en Brasil también funciona, que aparezcan empresarios. Ya el alcalde, el gobernador de San Pablo, es un empresario que nunca estuvo vinculado a política, Doria. También pasó eso en Italia y terminamos con Berlusconi, que algunos decían, como es empresario, no va a robar. Miren cómo terminó Berlusconi, porque ya tiene plata. Entonces, es dramático lo que está pasando. Se está desangrando ese país y no lo podemos ver por televisión como si fuera ajeno a nosotros.